La verdad que en este 2018 hemos vivido cada uno a nivel particular muchos momentos, muchos alegres y otros tristes. ¿Sí pasaron por momentos tristes? Sí. Todos por momentos alegres, de la misma manera. Momentos de paz, momentos de angustia o de preocupación. Vivimos momentos agitados, pero también momentos como de descanso, momentos de mucho ánimo, momentos de desánimo. Tal vez hubo momentos donde estuvimos sin aliento, tal vez vivimos momentos de soledad, pero también de compañía, momentos de llanto, pero también momentos de risa, de enfermedad, de salud. Y después de todo eso que hemos vivido durante el 2018, aquí estamos. ¿Y todo gracias a quién? A Dios. Y hoy, precisamente, vamos a hablar acerca de la gratitud. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Gratitud. Para eso acompáñeme al Salmo 103, que es un salmo que nos recuerda la importancia de la gratitud y algunas de las razones por las cuales debemos ser personas agradecidas con el Señor. Salmo 103, vamos a leer desde el verso 1. ¿Ya lo encontró? Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Hoy pedimos, háblanos, enséñanos, guíanos, exhórtanos, que hoy tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la dejaste escrita. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. El Salmo 103 es un salmo escrito por David, y aunque la condición en que David se encontraba cuando fue escrito este salmo no se conoce con precisión, no podemos decir que David estaba viviendo este tipo de situación, ¿no? La Biblia no lo enseña, pero lo que sí encontramos es a un hombre buscando permanecer en gratitud con Dios. Es decir, encontramos a un hombre que anhela vivir en constante gratitud con Dios. De hecho, algunos llaman este salmo el himno de alabanza de un alma agradecida. Y me gustó eso. El himno de alabanza ¿de quién? De un alma agradecida. Mire, la gratitud es curiosa, porque de manera natural a todos nos gusta que se exprese la gratitud, ¿verdad que sí? Si usted va a un lugar y de pronto ayuda a alguna persona con algo, o le hace el favor a alguien, ¿usted qué espera? De forma natural, que le den gracias. De hecho, uno a los niños los enseña a ser agradecidos. Bueno, diga gracias. Sea agradecido cuando por alguna razón le dan algo. Pero de esa misma manera natural como nos gusta que sean agradecidos o que seamos todos agradecidos, también de manera natural nos incomoda mucho cuando alguien es ingrato. Generalmente cuando usted ayuda a alguien y esta persona nunca expresa la gratitud, ¿usted se incomoda o no? Sí, uno se incomoda. Uno como que internamente le da una molestia. Y uno dice, mucho desagradecido. Y a veces uno toma decisiones internas. No le vuelvo a dar nada. ¿Sí ha escuchado esa palabra? Yo la he escuchado cientos de veces. No le vuelvo a dar nada. ¿La razón cuál es? Ingrato, desagradecido. Entonces, en este salmo encontramos algunas cosas que nos ayudarán y nos recordarán para ser agradecidos con aquel con quien siempre debemos de serlo,
con el Señor. Vamos a mirar el verso 1, dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Lo primero que encontramos allí es que nosotros debemos de obligarnos. ¿Debemos qué? Obligarnos a una cosa. ¿Cuál es? Ser agradecidos. Mire el que está al su lado y dígale: oblíguese a ser agradecido. ¿Por qué debemos de obligarnos? Porque el ser humano tiene la tendencia de olvidarse de los favores recibidos. En serio, hay esa tendencia de olvidarnos de todos los favores que en algún momento hemos recibido, primeramente de parte de Dios, y a veces de muchas personas que nos han rodeado, nos han ayudado. Por ejemplo, hoy en día uno encuentra, y ustedes lo han visto en memes y en todo tipo de cosas, a una mamá que tuvo la capacidad de criar 5 hijos y los levantó y se esforzó, luchó por ellos, les dio estudio, les enseñó. Y hoy en día esa mamá está vieja y los 5 hijos no son capaces de sostenerla. ¿Eso se llama qué? Ingratitud. ¿Pero por qué sucede eso? Uno dice, ¿pero por qué las personas son así? Porque de forma natural, a causa de nuestra naturaleza caída, tenemos esa tendencia de olvidarnos de los favores recibidos. Y como lo hemos hablado estos días, olvidamos lo que deberíamos recordar, pero recordamos lo que deberíamos olvidar. ¿Qué nos acordamos? De las cosas malas. Que alguien nos haga algo malo y eso sí no lo olvidamos nunca. Nunca, no, es que yo me acuerdo cuando chiquito y a mí me hicieron, y han pasado 50 años, pero todavía lo recordamos con dolor. Pero olvidamos fácilmente las cosas buenas. Entonces, por eso, aquí en este salmo encontramos en este primer verso a David haciendo algo que usted y yo hacemos constantemente, y es hablar consigo mismo. Y si no, pregúntele a Carol. Mi hija mayor, uno va a la casa de ella y uno se sienta y de pronto escucha hablar. Bueno, y ahora vamos a hacer esto, y sí, entonces vamos a no sé qué. Y uno, ¿qué Carito? No, aquí hablando sola. Yo no sé si usted tiene a alguien en casa que le pasa lo mismo. ¿Sí? Bueno. Y uno lo hace todo el tiempo. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un loco y nosotros? Que el loco habla en voz alta, nosotros internamente. Uno va en el bus y de pronto ve a alguien que va y uno lo mira y está solo, y uno ¿qué dice? Mire, ese está loco, está hablando solo. Pero uno se lo dice aquí a sí mismo. Lo que pasa es que el loco lo habla en voz alta y nosotros lo hablamos internamente. Pero mire, aunque no parezca, nosotros deberíamos de prestarle mucha atención a lo que hablamos con nosotros mismos. Yo no sé si usted le presta atención a lo que usted habla consigo mismo, pero deberíamos de prestarle toda nuestra atención. ¿Por qué? Porque generalmente nuestro estado emocional depende de esa conversación. Su estado emocional depende de lo que usted constantemente hable consigo mismo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros nos decimos a sí mismo con respecto a las circunstancias de la vida va a determinar la forma como reaccionaremos ante ellas. Si usted tiene un problema y usted habla a sí mismo y dice, no, pobrecito yo, todo me sale mal, preciso ahorita me va a ir peor, las cosas no funcionan, qué terrible, yo qué habré hecho, Dios se olvidó de mí, yo soy como Pedro de malas. Si usted se dice a sí mismo todo eso, ¿cuál será su reacción frente a la circunstancia? ¿Buena o mala? Mala. Usted reaccionará de forma inadecuada frente a las circunstancias. Por eso, tenga cuidado con lo que usted habla acerca de sí mismo. Hace algunos días hablaba con un hombre que me decía, me voy a morir. Yo sé que ya como que llegó mi tiempo. No sé, yo lo siento, ya llegó el tiempo de morirme. Y como él se hablaba a sí mismo todo el tiempo acerca de que ya se iba a morir, pues cuando uno sabe que se va a morir,
uno como que pierde la esperanza de la vida, ¿sí o no? Uno como que ya deja de hacer cosas, se entristece, se aflige, se desanima. Y yo le decía a esta persona, el único que sabe cuándo se va a morir usted es Dios. No, pero he estado muy enfermo. Hermano, usted no necesita estar sano para morirse. Uno solo necesita una cosa, ¿cuál? Estar vivo. Hay gente que vive enferma 50 años y uno jovencito de 20 se murió sin ninguna enfermedad. Y esa conversación que este hombre tenía consigo mismo, pues traía desánimo. Entonces uno debe tener cuidado con lo que se dice a sí mismo, porque si yo constantemente mi conversación no es la correcta, yo me voy a hundir en desaliento frente a las circunstancias. Y en David encontramos un hombre que tenía esta costumbre. Él hablaba consigo mismo. Por eso note que él no está hablando con nadie más en este verso. Él se está hablando a sí mismo y él que está diciendo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él se está recordando algo que tiene que hacer y no es la primera vez que lo hace. Si de pronto usted lo recuerda o lo lee luego allá en el Salmo 42, en el verso 5, David también en un momento de angustia se dice a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David era un hombre que se predicaba a sí mismo. Pregunto, ¿usted se predica a sí mismo? Porque a veces somos buenos para predicarle a los demás. Alguien se acerca con un problema difícil, tal vez una enfermedad o un problema económico o familiar, y uno como conocedor de las escrituras, ¿qué le dice? Tranquilo, hermano, Dios es poderoso. Dios puede hacer un milagro. No se desanime, tenga fe, siga adelante. ¿Y uno qué hace? Lo motiva. Pero cuando el problema lo estoy viviendo yo, me predico a mí mismo, me digo, tranquilo, Víctor, no se preocupe. Dios es poderoso, tenga fe, siga confiando que Dios obrará de la mejor manera. A veces no lo hacemos. Pero aquí encontramos a un hombre que se predica a sí mismo y vuelvo y repito, en este Salmo 103, él se está recordando que debe vivir en gratitud con Dios. Y algo que usted debe recordarse constantemente a causa de nuestra inclinación a olvidarnos de los favores recibidos es recordarnos constantemente que debemos de vivir en gratitud ¿con quién? Con Dios. Y mire, volvamos al verso, dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Qué significa bendecir al Señor? Agradecerle. Mire, generalmente cuando se habla de bendición y pensamos, cuando Dios me bendice, ¿Él me está agradeciendo a mí? Cuando Dios me bendice, me dice, mijito, yo le doy gracias porque usted ha sido el mejor. ¿Cierto que no? Cuando se habla de que Dios nos bendice, se está hablando de un favor que Dios otorga a nuestra vida. Generalmente inmerecido. Generalmente. Pero cuando se habla de bendecir al Señor, no es que nosotros le estemos haciendo lo más grande o le estemos haciendo un favor a Él. No, cuando nosotros hablamos de bendecir al Señor, significa que hablamos bien de su grandeza y de sus bondades. Cuando usted dice, Señor, te bendigo, le está diciendo, Señor, tú eres grande, tú has sido bueno conmigo, y usted lo está exaltando en gratitud. Por eso el salmista comienza diciendo, bendice alma mía al Señor. Ahora, mire lo que dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Otra cosa importante aquí es que la exaltación de las bondades y las grandezas del Señor provienen no solo de los labios, sino provienen del alma y todo el ser, dice acá. Es decir, provienen de lo profundo de nuestro ser. Cuando usted agradezca a Dios, cuando usted exalte al Señor por todas sus bondades, no lo haga de aquí para afuera.
Porque el Señor en una ocasión dijo, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Por eso el salmista recuerda que nuestra gratitud a Dios debe ser desde adentro, hermano, completa, de corazón, de todo nuestro ser. Bendecir a Dios con la boca sin involucrar el alma se conoce como hipocresía. Cuando se le dice, Señor, te bendigo, y por dentro, madre, me ha ido tan mal. Ya no sé Dios qué tiene conmigo. Mire, la gratitud siempre se manifiesta con alabanza y la ingratitud con queja. Por eso revise lo que siempre sale de sus labios hacia el Señor, queja o alabanza. Una cosa es decirle al Señor nuestro dolor y expresarle nuestra necesidad, pero generalmente nuestro corazón debe estar en gratitud con Dios. Volvamos al verso 1, dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Verso 2, vuelve y lo repite, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La segunda cosa es que nunca debemos olvidar los beneficios que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha hecho, porque la verdad Dios ha hecho muchas cosas. David en ese momento necesitaba motivar su vida y por eso él dice ahí en ese verso que acabamos de leer, y no olvides ninguno de sus beneficios. David debía motivarse recordando que él debía ser grato con Dios por todo lo que Dios ya había hecho. Dicen que San Agustín decía, si olvidas, callarás. Y generalmente la tendencia, cuando uno olvida lo que Dios ha hecho, tiene la tendencia a callar, tiene la tendencia a enmudecer. Pero no el olvido, no se está hablando del olvido que uno tiene cuando pasa los 50 años. Porque dicen los duros de la ciencia que cuando usted pasa los 50 años le suceden 3 cosas. La primera es que se le empieza a olvidar todo. De la segunda y la tercera no me acuerdo porque ya pasé los 50. Pero empieza esa etapa de que usted entra a un cuarto. ¿A qué vine yo? ¿Se le ha pasado? Y uno, sí, va en las escaleras, para en la mitad y dice, ¿yo iba subiendo o iba bajando? O mi mamá un día que estaba desesperada en la casa, ¿qué hicieron mis gafas? ¿Dónde están mis gafas? Y las buscó y se miró al espejo y las tenía puestas. Pero eso no le pasa solo a ella, eso nos pasa a más de uno. Pero cuando el salmista está hablando de no olvidar, no está hablando de ese tipo de olvidos, sino que nosotros no podemos olvidar todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, porque cuando nosotros olvidamos, nos volvemos ingratos. Todo olvido nos lleva a callar. Y cuando yo olvido lo que Dios ha hecho, entonces yo ya no lo alabo. Mire, cuando usted se olvida todo lo bueno que Dios ha sido con usted, usted ya no tiene razones para alabarlo. Si usted mira la historia del pueblo de Israel, la mayoría de acciones de alabanza y cantos era recordando lo que Él había hecho. Siempre. Y por ejemplo, uno de los primeros cantos fue el de María, cuando salieron de Egipto, ¿se acuerdan? Y entonces vino el Mar Rojo y ellos pasaron en seco. Y cuando iban a pasar el ejército de Faraón, viene el mar y se cierra y los ahoga. Y ahí nació un canto que nosotros cantamos mucho tiempo, ¿sí o no? Y echó a la mar quien nos perseguía. Y entonces, ¿basado en qué? En un recordatorio de lo que Dios había hecho. Pero cuando yo olvido, eso me vuelve ingrato y la ingratitud me aleja de Dios. Casi siempre todas las personas que se alejan de Dios lo hacen por ingratitud. Porque Dios ha sido tan bueno
Y uno dice, ¿cómo es posible que Dios ha sido tan bueno con nosotros y nosotros empecemos a alejarnos de Él? ¿Cómo uno lo puede hacer? Por una razón, dejó de ser agradecido, se volvió ingrato. Y como Dios lo sabe, por ejemplo, hay una advertencia que Dios le hace al pueblo con respecto a esto. Si usted me acompaña ahí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, Deuteronomio 8, 11. Mientras lo busca, yo le recuerdo, Deuteronomio es un libro donde Moisés está junto con el pueblo a las puertas de la entrada, de entrada a la tierra prometida, y él les está recordando todo lo vivido, todo lo que han pasado y todo lo que Dios les ha dicho. Y en el verso 8, el Señor les recuerda cómo Él los guió por el desierto, los hizo tener hambre, les permitió tener sed, pero cómo les proveyó, los guardó, los bendijo, los vistió. Y en el verso 11, Deuteronomio capítulo 8, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Imagínense. ¿Cuál es la tendencia? Olvidarnos a pesar de todo lo bueno. Dice, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, verso 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, verso 14, ¿y qué pase? Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué les dijo el Señor? Que cuando yo olvido, ¿qué pasa? Viene el orgullo, y el orgullo me lleva a alejarme del Señor, a olvidarme de quién es el que ha hecho todas las cosas en mi vida. Entonces, cuidado con el olvido, porque el olvido produce orgullo. Y toda la gratitud siempre estará unida a la humildad. Toda persona humilde es agradecida. Y cuando hablo de humilde, no hablo de una persona que no tiene cosas, no. Recuerden que se habló de humildad cuando hablamos del carácter del creyente en el Sermón del Monte. Cuando una persona es humilde, generalmente siempre es agradecida. Cuando una persona es orgullosa, la gratitud se le va a un lado. ¿Por qué? Porque el ser agradecido implica dependencia. Y a nosotros como que no nos gusta depender. Cuando usted le dice, Señor, gracias porque la empresa, lo que tengo, todo, mi casa, lo que tenga, tú me lo diste, ¿qué está reconociendo? Dependo es de ti. Pero cuando yo no reconozco mi dependencia de Dios, estoy siendo orgulloso. Por eso, no olvide nunca el ser agradecido. Ahora, ¿por qué nos cuesta ser agradecidos con Dios? Por ejemplo, una de las razones es que creemos que Él nos debe dar todo lo que queremos. ¿Se ha sentido esa sensación? No es que Dios me tiene que bendecir. No es que Dios me tiene que dar. No es que Dios me tiene que ayudar. Y eso no es así. Vea, nosotros generalmente no somos agradecidos cuando recibimos lo que merecemos. Me explico. Si usted trabajó todo un mes, trabajó duro, le metió la ficha y llegó el momento de la paga y su jefe le da el dinero, pregunto, ¿se lo merecía? Sí. Entonces, ¿usted qué le dice? Jefecito, gracias, gracias. Gracias por el dinero que me diste, gracias por mi sueldo, ¿cierto que no? No, usted por cortesía, gracias. Pero ¿por qué usted no es agradecido y lo abraza y le da picos al jefe para darle las gracias por lo que le dieron? ¿Por qué? Porque me lo merecía. Yo lo trabajé. Yo me lo gané. Y nosotros tenemos la tendencia de creer que lo que recibimos Dios nos lo debe. Y yo me lo merezco, y por eso dejamos de ser agradecidos. Y tenemos esa tendencia a creer
que Dios tiene que bendecirme. Y tristemente el falso evangelio lo refuerza. No, es que Dios tiene que darte todo. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Cada vez que usted se sienta como que Dios le debe dar, recuerde su condición. ¿Cuál es nuestra condición? Recordémosla. Pecadores. ¿Hay alguno aquí santo? No. Todos somos pecadores, hermano. Cuando creamos que Dios nos debe dar cosas, recordemos otra, alejados de Dios. Y si no hubiese sido por Él, no estaríamos acá nosotros. Recordemos otra cosa, desobedientes. ¿Cuántos desobedecimos al Señor este año? Todos, ¿sí o no? Pecadores. ¿Cuántos fuimos pecadores y rebeldes este año? Todos. Pregunto, ¿qué nos merecemos entonces? Nada, hermano. Juete. Nos merecemos juicio. Parita. Por eso, recuerdo una cosa. Todo lo que recibimos a diario es por su gracia. No es por otra cosa. Nunca se crea pues no, es que Dios tiene que bendecirme. No. No, porque no hemos sido lo que debemos de ser para que Él nos lo diera. Es por su gracia. Es gracias a su misericordia. Y entre más inmerecida sea la bendición o el beneficio, mayor tiene que ser que nuestra gratitud. Si a pesar de todo lo que somos, Dios nos da, uy hermano, con mayor razón deberíamos que ser agradecidos. Es como si alguien en esta Navidad hubiese golpeado a su casa, le hubiese saludado, vengo a saludarlo, feliz Navidad, y quería entregarle estas llaves de una casa. Quiero regalarle esta casa para usted, todo al día, todo lo que necesite. ¿Usted cómo se pondría? ¿Habría gratitud? Ok, sí. Pero ahora súmele algo más. Imagínese que esa persona que le está dando la casa es una persona a la cual usted le hizo daño. Es una persona a la cual usted de alguna manera le falló, la odiaba, se había alejado de ella. ¿Cómo sería la gratitud? Mayor, ¿sí o no? Lo mismo pasa con Dios. Porque así es Dios, hermano. Nosotros nos alejamos del Señor, le desobedecimos, tuvimos acciones incorrectas, mas aún así Él nos sigue bendiciendo. Amén. Volvamos al Salmo 103. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides que ninguno de sus beneficios. Entonces, recordemos algunos beneficios recibidos, ¿vale? Si alguien le preguntara, ¿cuál es el mayor problema de su vida? ¿Cuál es el mayor problema y qué cosa le gustaría que Dios le solucionara ya? ¿Usted qué le diría? ¿Cuál es su mayor problema? Salud, finanzas, la suegra, ¿no? El marido, ya, dicen por allá. Enfermedad, pobreza. Ahora pregunto, ¿quién pensó en el pecado? ¿Por qué? Porque el mayor de nuestros problemas no es la falta de salud. El mayor de nuestros problemas no es la pobreza, no es ni la suegra, hermano. El mayor de nuestros problemas, ¿sabe cuál es? El pecado. Y mire lo que dice ahí el verso 3. Hablamos desde el verso 2. Dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Imagínese que el mayor problema de nuestra vida está resuelto. ¿Por quién? Por Él. ¿Habrá razón para agradecer? Claro que sí. El problema del problema es que no creemos que nuestro mayor problema sea el pecado.
Pero ese es nuestro mayor problema. Y aquí el salmista está recordando que el mayor beneficio recibido fue el perdón de todos sus pecados, porque él sabe que ese es el problema más grande que él tiene. ¿Por qué es nuestro problema más grande? Porque el pecado nos aleja de Dios, aquí y eternamente. Y si nosotros queremos comunión y permanencia con Dios aquí y eternamente, necesitamos el perdón de pecados. ¿Y quién es el único que puede perdonarnos? Él. ¿Habrá razón para agradecer? Claro que sí. Es la principal razón. Note que por encima de los demás beneficios, David piensa primero en ¿qué? En el pecado. Porque más adelante habla de la enfermedad y habla de otras situaciones. Pero para David lo más importante en su vida era que Dios lo perdonó del pecado. Y con solo eso, él ya tenía razones para ser agradecido. Lo que pasa es que nosotros tenemos otro nivel de prioridades. Para nosotros lo primero es la plata, la salud, el bienestar y muchas otras cosas. Pero se nos olvida que esta es una vida temporal en la cual lo que primero que necesitamos y lo más importante para nuestras vidas es el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué el pecado es el mayor de nuestros problemas? No solo porque nos separa de Dios, sino porque daña nuestras relaciones, especialmente las relaciones con quien más amamos. ¿Por qué hay tantos problemas en los hogares? Por causa del pecado. No hay otra razón. ¿Por qué se separan los hogares? Por causa del pecado. ¿Por qué pelean, se gritan, se dicen, se maltratan y hacen una cantidad de cosas con quien más aman? Por causa del pecado. No es otra la causa. Siempre es el pecado. ¿Qué nos lleva a destruir nuestra alma, nuestro cuerpo y autoinfligirnos muchas veces daño? El pecado. ¿Qué nos lleva también a generar una cantidad de problemas emocionales y dentro de ellos el más difícil, la culpa? Pues el pecado. Entonces, solo recordar que Dios es el que perdona todos nuestros pecados, hay una razón lo suficientemente grande para estar agradecidos. Pero recuerde otra cosa, ¿cuál fue el precio del perdón? No fue que Dios dijo, estos manes ya me tienen cansado, bueno, perdonémoslos ya. No, recuerden que Dios es un Dios justo y alguien tenía que pagar el precio de nuestro pecado. Y el precio de ese perdón fue grande, hermano. El rey se hizo siervo y fue a una cruz y murió por usted y por mí, para que tuviésemos perdón de pecados. Y solo recordar que Él nos perdonó y recordar lo que Él tuvo que hacer para que ese perdón fuese genuino y completo, vuelvo y repito, es suficiente razón para estar agradecido. Con David pasa algo especial. David no conocía el precio del perdón, porque todavía no había muerto Jesús. Pero aunque David no conocía el precio del perdón, ya estaba maravillado con el perdón que Dios le había dado. Ahora, ¿cuánto más nosotros que disfrutamos no solo de un perdón, sino conocemos el precio de ese perdón? Y lo hemos conocido a través de lo que la Escritura nos ha revelado. Pregunto algo más. ¿Cuántos pecaron este año? ¿No cree que es suficiente razón para decirle, Señor, gracias? Porque aunque todo este año he pecado y todavía quedan 2 días, Dios nos ayuda a no pecar en estos 2 días. Pero aún así, es suficiente razón para decirle, Señor, gracias. Amén. Verso 3, volvamos. Y miremos otro beneficio. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Y qué más? El que sana todas tus dolencias. Aclaremos algo. Esto no es una promesa de que el creyente no se enferma. Porque alguien puede tomar esto y dice, si ve, el creyente nunca se enfermará, nunca se va a enfermar. Eso es mentira. Porque cuando usted lee la Biblia,
usted encuentra que el dolor y la enfermedad forman parte de este mundo caído. Y todos nosotros un día nos vamos a morir de alguna enfermedad, a menos de que sea de un totazo, hermano. Pero de lo contrario, va a haber una enfermedad de la cual Dios no nos va a sanar. ¿Sí sabía eso? Y si no, seríamos eternos. Y usted lee la Biblia y usted encuentra a Pablo enfermo. Encuentra a Timoteo con problemas de estómago. ¿Y saben qué tomaba para los problemas de estómago? Eso no es una confirmación de parte de Dios para este fin de año, ¿no? Tomaba vino. No va a decir, uy, Señor, esa palabra es para mí. No. Epafrodito fue otro hombre que, muy conocido, si usted está buscando un nombre para su hijo bíblico, ahí tiene una opción. Él dice la escritura que estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios lo sanó. Entonces, esta palabra no nos dice que Dios se ha comprometido a sanarnos de todas las enfermedades, porque vuelvo y lo repito, va a haber una de la cual nos vamos a morir. Pero lo que sí está diciendo es que la sanidad viene ¿de quién? De Dios. Note lo que dice, verso 3. El que sana todas tus dolencias. Dios es el que sana. ¿Y cómo sana? Ya sea a través de la ciencia o de una manera milagrosa. Dios es el que sana. Entonces, ¿por qué Él es el que sana y no el médico? Porque a veces podemos colocar más confianza en el médico que en Dios. Algunas personas van al médico y se sanan, ¿sí o no? Otras van al médico y se mueren. ¿En serio? ¿No he escuchado los casos? No, yo fui al médico y le hicieron que cirugía y se le metió una bacteria, ¡pum!, se murió. Eso nos recuerda una cosa, la sanidad proviene de Dios, porque los médicos no son Dios. ¿Que hay que ir al médico? Sí. ¿Pero quién es el que sana? Dios. Yo leí una historia, no sé si sea cierta, yo creo que no, pero decían que Alejandro el Grande, cuando antes de morir, pidió que su ataúd lo llevasen los mejores médicos del momento, para demostrarle al mundo que nadie puede contra la muerte, ni el mejor médico. Que sus tesoros estuviesen en el camino, puestos al lado del camino hacia su tumba, para recordarle al mundo que uno no se lleva nada. Y que sus manos estuviesen por fuera del ataúd para recordar al mundo que vinimos sin nada y nos vamos sin nada. Pues esa es una historia que suenan bonitas. No sé si sea cierto. Dicen que fue Alejandro el Grande. Yo lo dudo un poco. Pero lo que me recuerda ahora es que él pedía que el ataúd lo llevaran los médicos, recordando precisamente eso. Ahora, ¿cuántos estuvieron enfermos este año? De así sea una gripa. ¿Dios lo sanó? Sí. Hay gente que se ha muerto de gripa. ¿En serio? Una gripa mal cuidada les dio neumonía y chao. Entonces, todos hemos sido sanados alguna vez de alguna cosa. Otros todavía están en su lucha con la enfermedad. Pero debemos de recordar una cosa, Dios es el que sana. Y es otro motivo más para estar agradecidos. ¿Qué sigue diciendo? El que rescata del hoyo tu vida. Algunas versiones dicen muerte, otras dicen sepulcro. Pregunto, ¿cuántos están vivos? ¿Sí? Mire el que está a su lado, a ver si está respirando todavía. ¿Quién cree que le ha permitido estar vivo hasta el día de hoy? ¿Usted? ¿Su juventud? ¿Su fortaleza? ¿Su cuidado? No. Dios. Mire, casualmente este fin de semana, pues tengo a mi mamá en casa y ya en este fin de semana, ¿cuántos han muerto familiares? 2. Veníamos de camino y mi hijo sí sabe que se murió el marido de Bersa, Pepe, que no sé qué. Bueno, se fue a pasear, estaba en Villeta, le dio un paro y se murió.
Y llegamos a la casa y anoche me llamó un primo. Dígale a mi tía que se murió el otro primo, Adán. Entonces, mamá, se murió otro. No pasaron el año, hermano. Y nosotros todavía estamos acá. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él es el que rescata del sepulcro, de la muerte, nuestra vida, del hoyo. Y yo no sé cuántas circunstancias conscientes o inconscientes vivimos este año donde pudimos perder la vida, pero ¿qué hizo Dios? Nos guardó, hermano. De pronto usted un día salió de su casa de afán a trabajar. Ay, se me olvidó lo más importante. La Biblia no, el celular. Porque sin celular ya no se sale. Y tuvo que devolverse y se volvió bravo. Ya se me olvidó preciso y no sé qué. Hermano, ¿qué tal? Usted no sabe de qué Dios lo estuvo guardando, hermano. Cuando vamos con mi esposa en el carro a veces y ¡prum! Un trancón, nos metimos mal. Y a mí eso me incomoda. Y digo, me da mal genio meterme por donde no era preciso y este trancón. Pero luego decimos, bueno, el Señor nos quiere aquí. ¿Por qué? No sabemos, pero aquí nos quiere. ¿Y cuántas cosas Dios nos guardó, nos rescató durante este año en su soberanía? Y aquí estamos. Tal vez este año muchos murieron de una enfermedad que usted tiene. Sí, porque hay enfermedades que usted puede tener en este momento y aún está vivo. Y otros tuvieron esa enfermedad y ya no están aquí. Entonces es una razón más ¿para qué? Para agradecer. Verso 4. El que te corona de favores y misericordias. Nunca olvide que todo lo que usted tiene, todo lo que usted tiene, ha provisto ¿de quién? De Dios. Todo. No sé si usted ha visitado a alguien y de pronto usted ha preguntado, oiga, ¿y esta cosita tan bonita? No, esa me la regaló el maestro Obregón. Él la hizo para mí. Y cuando alguien habla de algo que le regalaron de una persona famosa, ¿cómo se siente? Orgulloso, ¿sí o no? Oiga, ¿y ese cuadro? No, eso me lo regalaron, me lo mandaron un amigo de Picasso y me lo regaló a mí. ¿Usted cómo se siente? Orgulloso, ¿sí o no? Entonces, que usted recuerde que todo lo que tiene, ¿quién se lo dio? Dios. Todo. Así es de que si alguien le pregunta, ¿quién le dio esa suegra? Usted con orgullo diga, el Dios del cielo. ¿No? Algunos dicen, si ese es el regalo de Dios, ¿cómo será el del diablo? No, mentiras. Las suegras son bacanas. Entonces, piense de verdad. Todo. Y oiga, y esa casa tan bonita, el Dios del cielo me la regaló. Y esa pinta que tiene hoy, el Dios del cielo me la dio. Y esos hijos, el Dios del cielo. Y esa empresa, el Dios del cielo me la dio. Eso es una forma de recordar y de tener gratitud. No, es que yo he trabajado. Es que yo, madre, me ha tocado duro, pero mire, yo lo saqué adelante. No, todo lo que tenemos, vuelvo y repito, es de parte del Señor. Y por último dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios es el único que puede saciarnos, no hay nadie más. Todo lo que usted pueda tener en este mundo nunca lo saciará. Dios nos sacia y nos sacia de bienes, de todo lo que nosotros hemos podido recibir, comenzando por la comida. ¿Cuántos aguantaron hambre 365 días? Ninguno. Algunos comieron más de lo debido y se les nota. No le echen la culpa a diciembre. No, es que me engordé en diciembre. No. Tómese una foto el 1 de enero. Y luego a finales del año se da cuenta que no fue diciembre. Ya venía así. Él nos lleva a rejuvenecernos, pero no físicamente.
Mire, hay algo natural en la vida del ser humano y se llama vejez. Yo le invito, acéptela. Usted no puede pelear contra lo natural. Si ha visto a las personas que se aplican votos, yo respeto. Porque cada uno, pues... Pero tarde que temprano se les va a notar la edad. Sí, se va a notar. Disfrutemos cada cosa que Dios nos da. Disfrutemos, ya disfrutamos algunos la juventud, la etapa madura, algunos ya estamos llegando ya a la tercera edad. Disfrutemos cada momento. ¿Dónde nos rejuvenece el Señor? Internamente. ¿Recuerdan lo que dice Isaías? Por allá Isaías 40 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo pienso que todo esto es suficiente para estar agradecidos. Porque usted va allá luego desde el verso 6 y usted encuentra los atributos por los cuales tenemos, los atributos de Dios por los cuales debemos estar agradecidos. Y usted encuentra que hay un Dios justo, que hay un Dios soberano y otras cosas por las cuales David agradece al Señor y lo alaba. Amén. Entonces, ¿qué tal si hoy nos colocamos en pie y tenemos un momento más de gratitud para con el Señor por todos los favores recibidos? Amén.